Buenas tardes, les damos la bienvenida en este miércoles, un nuevo estudio que compartimos como iglesia a través de internet y queremos orar antes de comenzar. Padre, te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nuevamente nos das de poder escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos por este estudio bíblico, Señor amado. Te pedimos, Padre amado, por esta alabanza para que tú puedas preparar nuestros corazones para así recibir tu palabra, Señor. Perdona nuestros pecados, Padre amado, y ayúdanos, Señor mío, a fortalecernos en ti, Padre amado, y a buscar siempre de ti, Señor, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, Padre amado. Gracias te damos por todo, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció.
habla mejor que todo el clamor que en esta tierra hay. Justicia para mí, para mi favor, Jesús, su sangre. Tu sangre habla mejor que todo el clamor que en esta tierra hay. Justicia para mí, para mi favor, Jesús, su sangre. ¿Quién nos puede perdonar? ¿Quién nos puede completar? Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. ¿Quién te da otro corazón y te hace amigo de Dios? Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Tu cruz habla del amor de su corazón, tu camino nos abrió, me acerco con valor, sin confianza terrenal, Jesús, tu sangre. ¿Quién nos puede perdonar? ¿Quién nos puede completar? Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. ¿Quién te da otro corazón y te hace amigo de Dios? Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Dios, escucha a tus hijos orar. Dios, envía tu espíritu aquí. Oh Dios, escucha a tus hijos orar. Danos paz, danos fuerzas y tu amor. Dios, escucha a tus hijos orar. Dios, envía tu espíritu aquí. Oh Dios, escucha a tus hijos orar. Danos paz, danos fuerzas y tu amor. Danos paz, danos fuerzas y tu amor.
escucha a tus hijos orar. Dios, envía tu espíritu aquí. Oh Dios, escucha a tus hijos orar. Danos paz, danos fuerzas y tu amor. Dios, escucha a tus hijos orar. Dios, envía tu espíritu aquí. Oh Dios, escucha a tus hijos orar. Danos paz, danos fuerzas y tu amor. Danos paz, danos fuerzas y tu amor. Danos paz, danos fuerzas y tu amor. Bueno, Señor, te agradecemos, Padre amado, por tener, Señor mío, el privilegio de conocerte, de escuchar tu palabra, Señor, de saber de ti, Padre amado. De saber, Padre, que un día tú nos rescataste, Señor. De saber, Padre amado, que tú nos santificaste, Padre amado. De saber que tú nos salvaste, Señor amado. Que nos diste una nueva oportunidad en nuestras vidas, Señor. Y en medio de todo este caos, Señor, de toda esta locura que hay a través de esta pandemia, Señor amado, mucho temor, mucha angustia, mucho estrés, mucha ansiedad, Señor amado, te pedimos a ti, Señor mío, que tome el control de nuestras vidas, Padre amado. Te pedimos y también por nuestros pastores, te pedimos por el pastor Ricardo, que tú seas trayendo bendición a él, Señor amado, y llenándolo con tu Espíritu Santo, Padre. Gracias te damos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si salen los perros ladrando porque estamos en vivo. Ahora sí. Bueno, perdonen el problema que tenemos de conexión. Espero que ya me puedan escuchar. Solo quiero volver a repetir lo que ya había dicho varias veces. Para recordarle a los varones que bajen su aplicación en Zoom para este viernes, para que se puedan conectar a través de esta aplicación. Vamos a tener la reunión de varones por medio de Zoom, viernes a las 20 horas. Luego tenemos los jóvenes también se están conectando de la misma forma, así que jóvenes, vamos a tener la reunión de jóvenes a las 5 de la tarde, el sábado 5 de la tarde, así que inviten a más jóvenes a que se unan. Esta aplicación es gratis y es bueno porque nos podemos ver las caras ahí en lo que estamos estudiando la palabra. Podemos compartir también. Y para este domingo que viene, recuerden vamos a tener Santa Cena o comunión. Así que les pido que tengan sus elementos para la comunión y así todos podemos celebrar a través del internet comunión. Y hoy vamos a continuar nuestro estudio en el Evangelio de Mateo. Así que quiero que me acompañen en oración para pedir la bendición sobre el estudio de hoy. Padre, venimos delante de ti en esta tarde. Gracias, Señor, por darnos la bendición de poder reunirnos una vez más, Señor, para estudiar tu palabra. Señor, te pido que
en lo que estudiamos, Señor, tú estés con nosotros, guiándonos, Señor, hablando a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo ministre a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por el amor que tú tienes por nosotros, Señor, por tu iglesia. Pido que tú guardes a cada uno de tus hijos, Señor, y los que están enfermos, Señor. Pedimos sanidad para ellos, Señor. Aquí en tu palabra leemos que tú sanaste a todos los que fueron llevados a ti ese día, que los trajeron y tú los sanaste, Señor. Y sabemos que tú sigues sanando nuestros días. Pido sanidad para todos los que están enfermos en este día, Señor, de acuerdo a tu gracia y misericordia. Señor, pedimos tu bendición para tu palabra también y oramos en tu nombre, Jesucristo. Amén. Bueno, hoy vamos a continuar en el estudio de hoy en Mateo, en el capítulo 14 de Mateo, y vamos a continuar allí en el versículo 22. Pero también, solo para recordar un poco, que estuvimos viendo anteriormente cómo Jesús alimenta allí una gran multitud de personas. Nos dice Mateo que eran alrededor de 5,000 personas, pero contando solamente a los hombres que son adultos, mayores. Los niños, las mujeres no las contaban, así que no cuentan en este relato. Sabemos que esa era la costumbre y por tanto no se nos dicen cuántas personas habían. Algunos creen que si contamos mujeres y si contamos niños, podría ser alrededor de 15,000 personas. Otros dicen que puede ser que el número era mayor, podrían ser unas 20,000 personas. Yo creo que lo importante de resaltar en esto es que la multitud era grande, pero para el Señor no hay nada imposible. Para los discípulos era como algo terrible, algo que se salía de sus manos, y en realidad así era. Pero para Dios las cosas no se salen de sus manos, Él está en control. Y Jesucristo puede proveer para cada uno de nosotros, sin importar si somos muchos, si somos pocos. Él es un Dios amoroso y también el Padre que provee para nuestras necesidades. Y pudimos ver que no solo comieron y se saciaron, la palabra dice que se saciaron. Y esta palabra saciar es más como, está relacionada como cuando alguien come de más, como glotonería, algunos dicen. Pero en realidad fue que comieron, y la versión más popular es como comieron hasta que se les salió el ombligo. Y esto nos muestra que cuando Dios provee, Dios es generoso y nos da en abundancia. Así que para nosotros es interesante ver que dice que sobró comida. Y se les pide que recojan todo lo que sobró, porque eso puede también ser de bendición para otros. Entonces, nosotros debemos ser buenos administradores cuando Dios nos provee, no tirar las cosas, no botar las cosas con las cuales Dios nos ha bendecido, porque lo que sobró puede ser de bendición para otros, tal vez para los mismos discípulos, porque dicen que salieron 12 cestas de todo lo que sobró. Tal vez cada discípulo se llevó su canasta para su casa, no sabemos qué pasó, pero lo que sí es que debemos ser sabios con las cosas que Dios nos dio. Luego vamos a continuar el estudio de hoy en el pasaje donde hay otro milagro. Aquí vemos que han habido ya varios milagros. La alimentación de los 5,000, más los niños y las mujeres, es un milagro que pasó aquí. Y ahora el otro milagro que tenemos es donde Jesús viene al rescate de sus discípulos, después de que ellos fueron enviados por Jesús mismo
les dijo que ellos se fueran adelante de él y que fueran a la otra ribera, al otro lado del lago o del mar. Es importante recordar que Jesús, aquí nos dice el relato, que en el versículo 22, donde vamos a continuar estudiando, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Entonces es interesante porque después de ese día largo, ese día donde el Señor pasó tiempo con la gente, pasó tiempo con todos los que estaban allí, estuvo sanando personas, estuvo alimentando esta cantidad de personas. Y lo que podemos ver acá también es que nos dice que Jesús se quedó con la gente, pasando tiempo con la gente, y en lo que él estaba despidiendo a la multitud, pasó un buen tiempo. Y en Marcos 6:45 nos dice allí: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera. Entonces, aquí Mateo no nos da el nombre del lugar. Marco nos dice que era a Bethsaida donde ellos iban a ir. Y Jesús se queda despidiendo a la multitud. Una vez hecho esto, notamos que Jesús se queda a solas también. Mire lo que nos dice el versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Entonces, después de un día largo de trabajo, Jesús envía a sus discípulos en la barca que vayan al otro lado, despide la multitud y Jesús toma un tiempo para apartarse, para ir a orar. Y es interesante porque muchas veces nosotros nos ocupamos haciendo cosas. Hay muchos pastores que se dedican a hacer muchas cosas, y está bien que hagan cosas en beneficio de la iglesia o de la comunidad, está bien, no está mal eso. Lo que sí no está correcto es que muchas veces esas actividades toman todo el tiempo y muchas veces no hay tiempo para buscar a Dios en oración, y no hay tiempo para buscar la guianza del Espíritu Santo, y no hay tiempo para escuchar la voz de Dios, y muchas veces eso se transforma en actividades y en más actividades en lugar de convertirse en algo grande, en una relación más íntima con Dios, más personal. Se convierte en algo que nos puede alejar de ese tiempo con Dios. Y yo creo que es muy importante que hagamos las cosas y tener el balance. El balance es muy importante para toda relación. Así que pastores, hermanos que enseñan la palabra o que tienen muchas actividades, aquí tenemos un gran ejemplo de Jesucristo, que Él envió a la gente a sus casas, envió a sus discípulos a cruzar al otro lado del mar, y luego Él mismo se apartó para pasar un tiempo de oración. Y qué hermoso ejemplo para todos, porque Él dice: y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y es bueno también que pasemos ese tiempo a solas con el Señor. Jesús pasa tiempo en oración después de que la gente ya se va. Y aquí Mateo nos dice que era de noche. Entonces Jesús está solo, la gente ya no está. Y es interesante porque el mismo Jesús, cuando leemos o cuando estudiamos Mateo en el capítulo 6, allí nos dice que Jesús le dijo cuando Él está enseñando a los discípulos de cómo se debe orar, Él dice
en Mateo 6, versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, es importante que aquí Jesús está solo en su relación con el Padre. Ahora, muchos dicen, bueno, él estaba orando porque en realidad lo que venía era fuerte para los apóstoles o discípulos de Jesús, y tal vez él estaba orando en este momento porque había una tormenta ya en medio del mar, o venía esa tormenta a destruir a los discípulos del Señor, y él decide mejor ponerse a orar por ellos, para interceder por ellos. Puede ser que sí, puede ser que simplemente son especulaciones, interpretaciones que se les puede dar a este pasaje. Lo importante para mí es que Jesús hizo un tiempo para estar con el Padre en oración. Ahora, es algo digno de imitar, porque si Jesús es el Hijo de Dios, es Dios, y también Él tomó ese tiempo para estar a solas con el Padre, ¿cuánto más nosotros, que somos una raza caída, que somos débiles, que necesitamos la dirección de Dios cada día? Yo creo que es importante que tengamos el balance. Si hay actividades que podamos hacer esas actividades, pero que nuestra vida no se llene de actividades y descuidemos ese tiempo a solas con el Señor. Continuamos en el versículo 24, nos dice: y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Entonces notamos aquí que Jesús está orando. Sí hay un problema en medio del mar. Los apóstoles, los discípulos estaban allí, estaban teniendo un tiempo difícil, una tormenta que los azotaba. La barca está en medio del mar, y este mar que nosotros vemos aquí se caracterizaba por tener esas tormentas que se levantan de la nada. Aparece una tormenta, y bueno, para los que están allí en el mar conocen esto y saben que estas tormentas son bien fuertes y peligrosas. Interesante, porque aquí notamos que los discípulos, ellos estaban en medio de una tormenta. Ahora, Jesús los había enviado. Él les dijo que fueran a la otra ribera. Esto es importante, porque eso nos muestra que Jesús nos puede enviar a nosotros. Él nos puede decir, vaya a este lugar, o ve a este lugar, como quiera decirlo. Pero la idea es que si Jesús nos manda a hacer cosas, en ningún momento vemos acá que Él les dice que no van a tener problemas. Él los manda, y sin embargo los discípulos van y se encuentran con esta tormenta en medio del camino, en medio del océano o del mar. Para nosotros es lo mismo. Dios nos puede mandar a un lugar, y resulta que en lo que vamos a ese lugar podemos encontrar oposición, podemos encontrar tormentas, podemos encontrar obstáculos, dificultades, pero debemos recordar una cosa, que si Jesús nos dijo que fuéramos a ese lugar, es importante tener eso bien claro, que si Él nos mandó, entonces vamos a ir a ese lugar. Cuando Él nos envía, no hay problema. O si se levantan tormentas, vamos a ir a ese lugar porque Él nos está enviando. Cuando Él no nos está enviando, es otra situación. Por eso es importante tener las instrucciones que Él nos da. Si Él dice que vayan al otro lado, entonces ellos, en medio de la tormenta, también ellos podían tener esa confianza de que el Señor fue el que los envió. Por tanto, Él iba a cuidar de ellos. Ahora, es interesante porque este pasaje también nos muestra que
aunque los discípulos eran digamos, los seguidores de Jesús y estaban ayudando a Jesús en cierta forma. Si ustedes recuerdan, ellos habían distribuido el pan para toda esa gente, estaban trabajando con el Señor. Sin embargo, aquí ellos están cansados y el Señor los envía en la barca al otro lado y encuentran tremenda tormenta. Aquí nos dice que la barca era azotada por las olas, dice ahí. Entonces, las olas eran grandes, fuertes, azotaban esta barca y estaba de noche también, porque se nos dice que era de noche. El viento era contrario. Estos hombres, aquí va Pedro, recuerde que Pedro tenía también personas que le ayudaban, era pescador y conocían el mar y eran como los expertos en el mar y están luchando contra esta tormenta. Lo bueno de esto es que notamos lo siguiente, que la barca todavía estaba a flote, no se había hundido. Aunque había una tormenta y ellos luchaban contra el viento, todavía estaban en el camino que Dios o que Jesús los había enviado. Es importante eso, permanecer a flote, permanecer en el camino en el cual el Señor nos ha enviado, aunque la tormenta sea muy fuerte. Debemos recordar algo, es lo que nos dice el versículo 25, si usted puede leer ahí, dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Una de las cosas que notamos aquí en estos pasajes o en este pasaje es que dice la cuarta vigilia de la noche. ¿Qué horas son? Aproximadamente después de las 3 de la mañana sigue la cuarta vigilia, que es de las 3 a las 6 de la mañana. Entonces, tal vez serían las 3 o las 4 de la mañana. Está súper oscuro a esa hora. Aparte, hay una tormenta allí en medio del mar. Así que no es una situación muy agradable. Y especialmente cuando usted no está en terreno firme. Está en medio del mar. Aquí notamos lo siguiente. Que Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Es interesante porque si usted se pone en los zapatos de estos apóstoles o estos discípulos y están allí en medio de esa tormenta, yo me imagino esa tormenta debe ser terrible o debió haber sido terrible para ellos y estaban luchando. Quizás en medio de la tormenta se estarían preguntando ¿y qué pasó con Jesús? ¿Cierto? ¿Dónde está el Señor? Y tal vez nosotros, cuando estamos en medio de dificultades o de tormentas en nuestra vida, tal vez nos preguntemos, ¿y dónde está el Señor? ¿Qué pasó con el Señor? Y algunas personas nos miran y dicen, ¿y qué pasó con tu Dios? ¿Y no que crees tanto? La pregunta es, tal vez los discípulos preguntaron o clamaron a Jesús. Es muy posible, porque la Biblia nos dice que cuando nosotros clamamos a Dios, clamamos a Él, Dios nos responde. Y yo creo que la respuesta al clamor de los discípulos es que Jesús viene a ellos caminando sobre el mar. Esto me muestra que aunque hayan problemas, aunque estemos en medio de la tormenta y clamemos, Dios va a venir hacia nosotros para ayudarnos a salir de esa tormenta. En ningún momento encontramos que Jesús detuvo la tormenta para que sus discípulos no tuvieran problemas, ¿no? Aquí vemos que Él permitió esa tormenta. Para mí que ellos clamaron y cuando esto pasa, Jesús viene al rescate. Y me encanta eso porque Jesús siempre quiere ayudarnos, siempre quiere rescatarnos de los problemas. Cuando estamos en serios problemas, Él quiere que vengamos, que clamemos a Él y Él viene
a ayudarnos. Dice, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Entonces, esto se pone interesante porque imagínese usted un poco, en nuestros días modernos nosotros tenemos ciertos tipos de herramientas que podemos usar, ¿cierto? Por ejemplo, una linterna para alumbrar y mirar allá a la distancia que hay alrededor. Ellos no tenían ese sistema o esas herramientas modernas. Y lo más probable es que en esa oscuridad no podían ver mucho tampoco. ¿Cómo ellos pudieron reconocer a Jesús? ¿Cómo lo pudieron ver si están en medio de una tormenta y las olas son grandes y el viento también era fuerte? Me llama la atención porque la palabra de Dios siempre nos habla de Dios como el Todopoderoso que viene a nuestro rescate. Dios está en este momento está haciendo algo grande, algo que para la mente, para la razón humana, está fuera de toda posibilidad. Porque Él está desafiando aquí las leyes físicas. Aquí Él está... lo normal es que se hubiera hundido en el agua, ¿cierto? La gravedad, desafiando la ley de gravedad. Y mira lo que nos dice Job acerca de nuestro Dios. En Job, capítulo 9, versículo 8, Job escribió estas cosas. Es interesante porque cuando Job escribió esto fueron muchos años atrás. Se cree que fue el primer libro que se escribió en la Biblia. Y Job escribió esto, versículo 8. Él solo extendió los cielos. Está hablando de Dios. Y, mire lo que dice, y anda sobre las olas del mar. Job 9, capítulo 9, versículo 8. Interesante porque dice que Él anda sobre las olas del mar. Yo creo que hasta este momento ningún hombre en la tierra había podido hacer esto. Jesús lo hizo. Aquí Él viene caminando. Bueno, eso nos muestra que Él tiene el control de la naturaleza. Él creó los cielos, la tierra y todo cuanto en ella hay. Y Él también tiene el control de la naturaleza. Y aquí Jesús viene caminando sobre las aguas. Versículo 26 nos dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Entonces notamos lo siguiente aquí, que los discípulos lo pueden ver. Yo me pregunto, ¿cómo? Si está oscuro, si no se ve. Es la cuarta vigilia de la noche. Hay una tormenta, no podemos decir, bueno, es que había luna y era luna llena y estaba lleno de estrellas y ellos podían ver todo. No, había una tormenta allí. Entonces había para mí una gran oscuridad. A esa hora en la mañana no hay mucha luz. Sin embargo, lo pudieron ver. Entonces, yo creo que el Señor hizo algo más aquí que Mateo no nos contó, algo más para que ellos lo pudieran ver de lejos y pudieran darse cuenta que Jesús venía. Ellos dijeron, es un fantasma. En la creencia en las creencias de ellos pensaban que cuando la persona estaba a punto de morir, podían ver cosas fuera de lo normal. Entonces era como que ellos ya estaban en cierta forma estaban ya reconociendo que iban a morir, y por eso ellos podían ver esto y gritan un fantasma y dieron voces de miedo. Entonces me imagino estos hombres no solo están luchando allí con esta tormenta, ahora ven esta aparición de Jesús y tienen miedo y gritan.
Los discípulos están desesperados allí, clamando, gritando. Y yo creo que es una situación bastante crítica para ellos. Pero veamos qué hace el Señor al respecto. En el versículo 27 nos dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Notemos lo que hace Jesús con los discípulos. Jesús sabe que ellos están allí en serios problemas y que ellos están clamando. Y Jesús lo primero que les dice a ellos es: tened ánimo. Después, yo soy. Y después les dice: no temáis. 3 cosas importantes. Jesús aquí trata con los discípulos de una forma bien interesante, porque Jesús les habla para animarlos, que ellos puedan darse cuenta que Él está, es real y que se acerca hacia ellos. Él les habla. Aquí vemos que las palabras de Jesús aquí no son de condenación a los discípulos, porque tal vez si nosotros hubiéramos estado en esa situación, tal vez les hubiéramos dicho algo diferente, ¿cierto? Pero Jesús les habla, les dice tener ánimo, y estas palabras son importantes porque Él les dice primero que tengan ánimo, y después de que les dice eso, Él les dice: yo soy. Entonces, primero los anima y luego Él se revela a ellos. Les dice: yo soy. Después de animarlos, Jesús se revela a ellos, no como un fantasma, pero en forma personal. Y eso es lo que el Señor normalmente hace. Él viene a nosotros, Él hace las cosas que sean reales, que sean no confusas. Entonces Jesús los anima y luego se revela a ellos y luego les dice: no temáis. Es importante, porque si el corazón está lleno de temor, es probable que lo que nosotros vemos son fantasmas, y muchas veces vemos cosas que no son. Cuando estamos llenos de miedo y de temor, vemos fantasmas. Entonces Jesús ordena a los discípulos que no tengan temor. Y muchas veces, cuando estamos pasando por una tormenta, por ejemplo, la que estamos viviendo ahora, la tormenta del huracán, del coronavirus, ¿cuánta gente tiene temor, tiene miedo? Y Jesús dice: no tema, yo soy. No tenga temor. Entonces, es importante recordar esto. Muchas veces nosotros humanamente, en nuestro temor, muchas veces en lo que estamos viviendo, digamos, la tormenta que se está viviendo, yo diría, casi normal que la gente no pueda ver al Señor y tal vez vea los problemas más grandes de lo que son. Tal vez este pasaje nos habla de cómo la gente no podía ver con claridad quién era Jesús. Y muchas veces lo que impide que la gente pueda ver a Jesús es cuando no tenemos una claridad de las cosas. Primero es que la gente no tenía no conocían a Jesús, simplemente, porque no tenían familiaridad con Él. Ellos decían conocer a Jesús. Ellos decían que Él era el hijo del carpintero. Ellos decían que no es esta María, no son ellos sus hermanos.
Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Era Jesús el hijo de José? No. La Biblia nos dice que Él es el Hijo de Dios. Ahora, sí viene el linaje hasta José, pero Jesús es el Hijo de Dios. Y eso muestra que la gente, aunque decía creer en Jesús, en realidad no lo conocían tal como ellos pensaban que lo conocían. Entonces, por eso ellos también no tenían claro de quién es Jesús. Ellos no tenían claro porque ellos dudaban de Jesús. Tenían una falsa familiaridad con Él. Pensaban que lo conocían, pero en realidad no lo conocían. Ellos estaban equivocados en cuanto a cómo percibían a Jesús o sabían quién era Jesús. Y hay mucha gente hoy que no sabe en realidad todavía quién es Jesús. Y piensan que Jesús es un buen maestro, que Jesús es una buena persona, que Jesús fue un buen profeta, o que Jesús fue un hombre que revolucionó al mundo, algunos dicen. Y algunos dicen, Jesús es un revolucionario, pero lo toman por el lado de la violencia y la rebeldía, cuando Él no vino a hacer eso. Pero sí podemos notar que si nosotros tenemos bien claro quién es Jesús, entonces podemos confiar en Él cuando Él nos dice que hagamos algo. Y esto es importante. Porque cuando nosotros pensamos que conocemos a Jesús, pero en realidad no lo conocemos, como nos enseña la palabra, y tenemos una falsa familiaridad con Jesús, donde pensamos que, sí, Jesús, el hijo del carpintero, ya, sí, sus hermanos, ahí están sus hermanos, y sus hermanas también, que era lo que la gente decía. Entonces, simplemente vamos a perder la bendición de poder ver a Jesús obrar en una forma milagrosa. Mira lo que nos dice Mateo 13:58. Y esto para mí es triste porque ellos pudieron haber sido súper bendecidos, pero mira lo que dice. Mateo 13:58 dice, y allí dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces notamos algo y terrible, porque esto lo escribió Mateo, que Jesús no hizo allí milagros, muchos milagros, por la incredulidad. Los discípulos tal vez creían que Jesús los iba a rescatar o les iba a ayudar, pero por la reacción que tienen, nos muestra que tampoco ellos estaban seguros de que Jesús los iba a ayudar. Y muchas veces nosotros clamamos a Dios. Señor, ayúdame. Señor, tengo este problema, por favor, ayúdame. Y Dios manda a alguien, al vecino, al qué sé yo, al del bus, al jardinero, al panadero, al de la esquina, qué sé yo, a alguien, a un hermano de la iglesia. ¿Y qué decimos nosotros? El Señor se olvidó de mí. El Señor se olvidó que yo tenía un problema. Menos mal, vino este hermano a ayudarme porque como que a Dios se le olvidó. Menos mal, apareció esta persona. O qué bueno que me ayudó este grupo o aquellos. Y no le dan las gracias a Dios. Jesús puede venir en diferentes formas. Tal vez ellos estaban clamando, Jesús, ayúdanos en medio de esa tormenta. Y Jesús dice, voy para allá. Y viene caminando sobre las olas. Y ellos empiezan a gritar, aterrados. En lugar de decir, qué bueno, viene el Señor, mírelo, ahí viene. Gracias, Señor, por venir. Empezaron a gritar aterrados. Y el Señor los tiene que calmar. Tal vez nos pase lo mismo. Tal vez nos falta conocer más al Señor.
para poder tener la suficiente fe para creer y para poder confiar en Él. Es interesante porque cuando vamos al Evangelio de Juan, si quiere ir allí, Evangelio de Juan capítulo 20, encontramos algo allí interesante. Dice, una tragedia había sucedido, y aquí estamos en este capítulo 20 de Juan, y aquí nos habla de una mujer que estaba buscando a su maestro. Juan 20:14 dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Mira, esta mujer nos habla todo el relato que ella fue a buscar al Señor a la tumba. Los discípulos también fueron allí y no vieron a Jesús. Los discípulos se regresan. Esta mujer se queda allí. Mira lo que dice. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Los discípulos clamaron tal vez a Jesús pidiendo ayuda, y Jesús viene caminando sobre las olas. ¿Y qué dicen ellos? ¿Viene Jesús? No, ellos dijeron, un fantasma, asustados. Aquí esta mujer anda buscando a Jesús, y allí aparece Jesús, y dice, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano o el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime, ¿dónde lo has puesto? Y yo lo llevaré. Es interesante porque esta mujer, ella se quedó allí buscando a su maestro. Y el Señor aparece en la forma más sencilla, en una persona que tal vez nadie daría nada por esa persona, porque los hortelanos o jardineros en ese entonces no eran muy populares. Es como, ya, sí, el de la basura o alguien así. Y Jesús aparece en esa forma. Por eso les decía, tal vez viene el jardinero y te echa la manito y usted dice, qué bueno que vino el jardinero porque Dios no me ayuda. Pero aquí aparece Jesús de esa forma a esta mujer. Y mira lo que pasa. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Entonces, el hortelano aquí aparece a esta mujer, ella no se da cuenta que es Jesús tomando esa forma. Jesús estaba allí en persona, en una persona común y corriente, y pudo ministrar a María. Y Jesús puede aparecer en la forma que tú menos pienses, la persona que menos pensamos capacitada para ayudarnos. Y Dios usa a esa persona para ministrarnos, para hablarnos. Jesús viene hacia sus discípulos y le dice Pedro en versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Notemos lo que hace Pedro aquí. Señor, si eres tú. Pedro habla a Jesús. Pedro quiere que el Señor le confirme que Él es en realidad. Y lo bueno es que Jesús le responde a Pedro. Él le dice en el versículo 29, y él dijo, ven. Descendiendo Pedro, de la barca. Mire lo que hace Pedro. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las... Notamos que Jesús invita a Pedro a ir a él. Pedro hace lo siguiente, desciende de la barca. Aunque tal vez nosotros digamos, Pedro no tenía la fe suficiente para creer en Jesús. Mira lo que está haciendo. Se bajó de la barca. Luego nos dice,
andaba sobre las aguas. Hasta ahora no conozco el primero que diga, mira, yo puedo andar sobre las aguas. Solo aquí vemos que Pedro lo está haciendo. Y también dice que Pedro va hacia Jesús. Entonces, cuando nosotros vamos hacia Jesús, y yo creo que Pedro aquí está caminando sobre el agua solo por una razón, porque él estaba buscando a su maestro. Y cuando el Señor le dice, ven, él pudo vencer esa barrera, ese obstáculo, digamos, de la gravedad. Él pudo caminar sobre las aguas. Aquí nos dice, andaba sobre las aguas. Y Jesús nos dice lo mismo, que podemos nosotros pasar por el fuego, por las aguas, todo esto, pero que Él va a estar con nosotros y no nos va a dejar solos. Pedro debió seguir con sus ojos fijos en el Señor, pero algo pasó. Aquí dice, versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Tremendo pasaje aquí, porque notamos cómo el Señor le habla a Pedro. Pedro dudó, pero el Señor le dice, hombre de poca fe. Jesús no le dijo, Pedro, hombre sin fe. Él le dijo, hombre de poca fe. Y esa poca fe que Pedro tenía fue suficiente para que él pudiera ver a Jesús en medio del mar, para que él se bajara de la barca y caminara hacia Jesús sobre las aguas. Esa poca fe, ¿cuántos de nosotros lo hubiéramos hecho? Bajarnos de la barca y caminar sobre las olas para ir a Jesús. Tal vez no mucho, ¿cierto? Pero Pedro lo hizo y eso era un hombre de poca fe. Ahora Jesús calma la tempestad cuando él sube a esta barca con sus discípulos. Dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Interesante porque ahora todos los que están allí adoran a Jesús como el Hijo de Dios. Reconocen que Él es el Hijo de Dios. Versículo 34 dice, y terminada la travesía vinieron a la tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra y alrededor, y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Entonces notamos aquí que después de la enseñanza en este capítulo, Jesús le enseña a la gente, Jesús sana a la gente, Jesús también alimenta a esta gran multitud, y después de todo eso envía a sus discípulos para que vayan al otro lado, a la otra ribera. Los discípulos obedecen al Señor, están en obediencia al Señor, viene la tormenta, pero ellos siguen firmes en lo que en lo que Jesús les había enviado a hacer, ir al otro lado. En medio de la tormenta vemos que ellos claman al Señor y el Señor viene a rescatarlos. La tormenta se calma, Jesús llega con ellos al otro lado y allí llegan todos los que están enfermos y el Señor los sana. Tremendo capítulo, vemos tantas cosas en este capítulo para fortalecer nuestra fe de que Jesús es quien dice ser el Hijo de Dios, que Jesús tiene la respuesta
a nuestras necesidades, que cuando clamemos a Él en medio de la tormenta, Él está ahí para extender su mano y tomarnos y sacarnos a flote. Y es lo que Él hizo con Pedro. Es interesante porque Pedro no era una persona pequeña. Los que han estudiado mucho acerca de los discípulos dicen que Pedro era el más grande de todos los discípulos, diríamos el gigante, era una persona grande, y el Señor lo agarra de la mano y lo saca y lo sube a la barca. Para el Señor no hay problema grande, para el Señor no hay problema, no hay ningún problema que Él no pueda resolver. Así que debemos aprender a confiar en el Señor. La oración más cortita en la Biblia para mí es esta oración donde Pedro le dice al Señor: Señor, sálvame. Y el Señor inmediatamente extendió su mano y lo salvó. Que nuestra oración siempre sea no con muchas palabras, pero en sinceridad de corazón a Dios, pidiendo que Él nos ayude. Notamos que Jesús está siempre listo para ayudarnos en nuestra necesidad, y Él puede venir en diferentes formas para ayudarnos. ¿Recuerdan? A María se le apareció en forma de un jardinero. A otros apóstoles, a otros discípulos, se les apareció en diferentes formas. Pero Él siempre estaba allí para ayudar. Y Él está con nosotros para ayudarnos. Él prometió que estaría con nosotros siempre hasta el fin. Y todavía no ha llegado al fin, así que Él sigue con nosotros. Que Dios los bendiga. Sigan orando, sigan estudiando la palabra. Lean el capítulo 15, que será el próximo estudio, si Dios nos tiene con vida. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Pedimos que tú sigas fortaleciendo nuestros corazones y nuestra fe, Señor. Que podamos clamar a ti, Señor, en ese tiempo en que nos estamos hundiendo, Señor, en medio de la tormenta. Que aprendamos a confiar en ti, a clamar en ti, Señor. Bendice a la iglesia, Señor. Bendice a Calvary Chapel Caleo, Señor, y todas las Calvarys que hay alrededor del mundo, Señor, que están enseñando tu palabra, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por escucharnos, Señor, y porque sabemos que tú eres fiel en todo tiempo, Señor, y estás ahí para extender tu mano poderosa y sacarnos y ayudarnos en todos los problemas que estemos viviendo, Señor. Gracias por tu fidelidad, Padre. Pedimos tu bendición en esta noche, Señor, para cada uno de nosotros, de tus hijos, Señor. Bendice, Señor, a tu iglesia, Padre. Y te ruego por todos los que han sufrido por esto del coronavirus, Señor, que ellos puedan poner tu confianza en ti, Señor. No en una vacuna, no en un ventilador, no en un médico o en un hospital, pero que puedan confiar en ti, que tú estás ahí para sacarnos de esta tormenta, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarnos. Quiero despedirme tenemos un video donde los hermanos, se les pidió a los hermanos que los que quisieran hacer un video y compartir un versículo o algo de la palabra, un saludo, que lo hicieran, y algunos lo hicieron, así que lo vamos a compartir. Lo pueden seguir viendo ahí por internet. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo estudio. Hola hermanos, aquí desde Providencia les mando muchos saludos, espero que todos estén bien, muchos abrazos y besos que no podemos darnos, y espero que esta palabra del Señor que voy a leer de Romanos 8:35 les dé un poquito de esperanza. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Y nadie nos separa del amor de Cristo con tal de que nosotros sigamos con Él. Entonces les mando muchos saludos. Agárrense de la palabra del Señor, de la oración, y no dejen confiar en Él, y no dejen que nada los asuste y que nada los
les ponga temor en sus mentes, porque el Señor está en control en todo, 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 todo. Él no ha venido y todavía estamos acá para tener fe y poder orar por uno y por el otro. Que el Señor les bendiga. Chao. Buenas noches a todos. Esperamos que estén bien, de igual forma sus familias. Hoy los invitamos a leer una parte de la palabra, Primera de Corintios capítulo 13, versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Hoy más que nunca, con todo lo que nos acontece, debemos tener el amor como base de todo lo que hacemos. Y partiendo del ejemplo de que el amor de Dios es ese amor que nos sostiene. Espero que tengan buena noche y ha sido un placer compartir con ustedes. Chao, que estén bien. Hola familia, un gusto saludarles por este medio. Deseamos que se encuentren muy bien en medio de esta cuarentena y que la sigan pasando bien. Dios los bendiga. Dale, Marquito. Ay, me robó tiempo. El Señor les bendiga, un gusto saludarles por este medio. Les quiero compartir un salmo. Salmo 94, versículo 12, dice: bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. No sabemos cuándo esto va a terminar, no sabemos lo que va a pasar. Lo que sí tenemos que estar seguros es que Dios está con nosotros, acompañándonos, y que Él, en estos tiempos de aflicción, Él nos va a hacer descansar. Deseamos que estén bien, que el Señor les bendiga mucho y los queremos. Cuídense. Bueno, hermanos, estamos aquí en la casa, ya llevamos, igual creo que todos, como 40 días más o menos que hemos estado acá ya. Así que bueno, aquí con la Roxana, ella está trabajando desde la casa, control remoto ahí con su computador. Así que hemos estado bien, gracias a Dios, toda la familia, la familia de Roxana y mía también, así que los que son los más de edad, los papás, y también los que han tenido algunos problemas de enfermedades graves. Gracias a Dios, todo bien hasta el momento, así que Dios ha provisto para las necesidades, nos ha guardado. Y esperando en Él nomás que sea lo mejor, orando por nuestros hijos para que este mundo ellos puedan tener una vida buena, que se ve difícil, pero bueno, si estamos con Dios todo es posible. Así que la Roxana aquí nos va a compartir un salmo. Este salmo es muy importante porque nosotros cuando pasamos la angustia de perder a nuestro hijo, este fue el salmo que nos agarramos de las promesas de Dios, que es el Salmo 34, así que la Roxana lo va a compartir. Dice: cercano está a Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Es Salmos 34, 18, 19. Así es, cercano está Jehová, dice el Señor, a todos los que le temen, y también dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros, ¿no es cierto? Así que bendición a todos, estamos bien. Como siempre, los hijos son muy vergonzosos, no les gusta salir, pero bueno. Y lo importante, otra cosa importante, que hoy día cumplimos 26 años de matrimonio, recordando lo que compartimos el año pasado, que en la capilla celebramos las bodas de plata, así que siempre ha sido un agrado y nos sentimos muy felices de ser parte de Caleo, así que... Sí, y agradecidos también. Y agradecidos también, así que bendiciones. Queremos saludarlo a la iglesia de Calvary Chapel Caleo, aquí de nuestra casita. Ya falta poco para descansar ya, así que queremos saludarlo, y también me gustaría compartir un texto bíblico, y también esperando que todos ustedes estén bien en sus hogares y que estemos orando unos por otros. Sabemos que hemos sido afectados por algunos por este problema que ha traído la enfermedad, por el problema económico y todo eso, algunos con poco trabajo, otros sin trabajo, pero es bueno que estemos orando por unos por otros. Me gustaría leer un texto en Apocalipsis que dice, en Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy en la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él contigo. El 21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El versículo 11 del mismo capítulo dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona.
Es interesante porque escuchando un estudio del pastor Raúl de Semana Santa, él decía una cosa así bien interesante, decía que sin las espinas no hay corona. Y el Señor nos habla en Apocalipsis de que vamos a recibir una corona, pero para eso debemos permanecer fieles al Señor. Es un tiempo de prueba, es un tiempo donde la iglesia está pasando una situación incómoda porque no nos podemos congregar. Y no quiero ser pesimista ni nada de eso, pero tal vez no nos podamos volver a congregar. Y eso significa que debemos ya empezar a tener en nuestros hogares, nuestros devocionales, nuestro tiempo de lectura con la familia, para que Dios siga hablando en nuestra vida y principalmente no debemos perder la fe. Les voy a compartir una última escritura antes de despedirnos. Dice en Cantares 5, versículos 2 y 4, dice: yo dormía pero mi corazón velaba. Una voz, mi amado toca la puerta. Es importante que nuestro corazón, aunque estemos haciendo lo que estemos haciendo, trabajando, preocupados de las cosas de la casa, lo que sea, nuestro corazón debe estar velando, debe estar atento a la voz del Señor, debe estar atento a la final trompeta. Y los invito, hermanos, a estar en ánimo, a estar en oración, que estemos conectados con los estudios del pastor Ricky y que tengamos ese tiempo también en nuestro hogar junto a nuestros hijos, a los que viven con más familia, con suegros o con padres, que estemos ahí unidos en los estudios para que el Señor siga hablando en nuestra vida y no perdamos la fe, no perdamos la esperanza en el Señor, porque Cristo viene pronto. Dios los bendiga mucho, les amamos. Chao.